¿Qué decisiones importantes han quedado en pausa por temor a fallar? No es la falta de recursos, ni el momento equivocado, ni siquiera la falta de apoyo lo que más frena a las personas. Es ese enemigo silencioso que no se ve pero se siente, aquel que no necesita gritar para detenerte, solo susurrar con firmeza en tu mente. Y si no puedes, ese susurro, repetido una y otra vez, termina erosionando la confianza, paralizando la acción y saboteando los resultados. Napoleon Hill, tras estudiar la conducta de cientos de personas exitosas, dejó claro que el miedo no es más que un patrón mental y como tal puede ser reprogramado. No hablamos aquí del miedo que protege tu vida, como el que te impide cruzar una calle sin mirar. Nos referimos a ese otro, mucho más insidioso, el que te hace creer que no eres suficiente. El que sabotea ideas antes de que se conviertan en proyectos. El que mata sueños sin que nazcan. Este miedo se disfraza de prudencia, se presenta como sensatez y se justifica con excusas perfectamente razonables. Te convence de que aún no estás preparado, de que es mejor esperar un poco más, quizás. Ese camino no es para ti, pero todo eso es una ilusión mental. Él clasificó los miedos que dominan a la mayoría en 6 categorías: a la escasez, al juicio de otros, a la enfermedad, a perder el amor, al envejecimiento y a la muerte. Sin embargo, el más limitante de todos es el que no se menciona. El miedo a tomar decisiones, a la verdadera trampa, está en la postergación disfrazada de lógica, ese mecanismo invisible que te mantiene ocupado, pero nunca avanzando. Es el mismo que te hace revisar una idea 100 veces, sin ejecutarla, que te empuja a esperar el momento perfecto, cuando sabes que no existe AE. Y frente a eso, solo existe una respuesta efectiva en actuar con valentía. La valentía no significa ausencia de miedo, implica avanzar a pesar de él. Cada mañana sabiendo que las dudas estarán ahí, pero que tú decides no obedecerlas. Es actuar incluso cuando tiemblan las piernas, cuando la mente se llena de preguntas, cuando las certezas escasean. La clave está en entender que cada vez que actúas, ganas poder. No importa el tamaño del paso, lo importante es el movimiento, porque cada pequeña acción rompe la inercia, y con cada decisión que tomas, el miedo pierde fuerza. Las personas que transforman su vida no son aquellas sin temores, sino aquellas que no les permiten decidir por ellas. Construyen su camino en medio de la incertidumbre. Se lanzan sin garantías. Confían no porque todo esté claro, sino porque saben que nada cambia. Si no cambian, primero, San Hill descubrió que quienes triunfan tienen algo en común a la acción inmediata. No lo piensan demasiado. No esperan la señal perfecta. Que la oportunidad rara vez toca 2 veces para entonces. ¿Cómo se cultiva esa valentía en medio de un entorno que alimenta la duda? Primero, estableciendo metas con total precisión. El miedo se nutre de la confusión. Cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier obstáculo parece insuperable. Sin una visión clara, tu energía se dispersa. Por eso, definir con exactitud lo que deseas es el primer paso hacia la acción valiente. Segundo, alimentando tu mente con pensamientos fortalecedores. La repetición diaria de ideas positivas no es un simple ejercicio de optimismo, es una herramienta de transformación interna. Cada frase que repites con convicción comienza a reconstruir tu identidad, y esa nueva identidad comienza a actuar de forma distinta. Tercero, cuidando tu entorno. Las voces que te rodean tienen el poder de impulsarte o hundirte. Si te rodeas de personas que actúan con decisión, tu estándar cambia. Empiezas a verte. Cliff James. El entorno influye más de lo que creemos, y rodearse de ejemplos de acción constante te impulsa sin que te des cuenta. Y cuarto, actuando aunque no tengas todas las respuestas. La perfección es enemiga del progreso. Tener todo bajo control es una forma elegante de evadir el miedo. La acción imperfecta siempre supera a la espera interminable. Cada vez que decides avanzar, reescribes tu historia. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, es un mensaje directo a tu mente en soy capaz. Y ese mensaje, repetido a lo largo del tiempo, crea una nueva realidad. La valentía se entrena, se fortalece con la práctica. No es un don reservado para unos pocos. Es una decisión que se toma una y otra vez, hasta que se convierte en costumbre. En el miedo nunca desaparecerá por completo, pero su poder se reduce cada vez que eliges actuar. No se trata de ser temerario, sino de dejar de ser rehén de las dudas. Se trata de dar el paso, aún con el corazón acelerado.
de confiar en que puedes aprender en el camino, de asumir que fallar es parte del proceso, no una razón para rendirse. Hay una gran diferencia entre vivir con miedo y vivir con precaución. La precaución te protege, el miedo te detiene y tú no fuiste creado para vivir detenido. Muchas personas pasan años perfeccionando una idea, sin jamás ejecutarla, no por falta de inteligencia, ni por escasez de recursos. La verdadera razón es más profunda. Viven atrapadas en una jaula invisible, construida por sus propios pensamientos. Esa jaula se llama inseguridad. Y cada uno de sus barrotes está formado por miedos acumulados, opiniones ajenas, fracasos del pasado, dudas constantes y una necesidad desmedida de certeza. Pero lo más impactante es esto: casi nadie reconoce que está encerrado, porque esa prisión mental no tiene paredes visibles. Está hecha de suposiciones, interpretaciones, creencias heredadas, y como nunca fue cuestionada, se volvió normal. Napoleon Hill enseñaba que cualquier limitación puede deshacerse cuando se enfrenta con decisión y pensamiento claro. Y una de las formas más eficaces de hacerlo es observando qué historias nos estamos contando a nosotros mismos, porque detrás de cada miedo hay una narrativa interna, una historia que repetimos mentalmente, a veces desde la infancia. No soy suficiente, no merezco tener éxito, si fracaso, me rechazarán, siempre arruino todo cuando lo intento, no soy tan bueno como los demás. Estas frases no son verdades, pero se convierten en reglas inconscientes que gobiernan nuestras acciones, o mejor dicho, nuestra inacción. Y aquí es donde entra la fuerza de la autoconciencia. La valentía comienza con reconocer el origen de esos pensamientos limitantes. No se trata solo de querer cambiar, se trata de entender que te impide avanzar en un empresario exitoso. No nació con más coraje, aprendió a identificar cuáles eran los miedos que lo frenaban y se comprometió a enfrentarlos uno por uno. Una persona que supera la timidez y logra hablar en público no lo hizo porque el miedo desapareció, sino porque entendió que tenía una misión más grande que su temor. Hill decía que el primer gran paso hacia el dominio personal es hacerse esta pregunta: ¿qué me impide dar el siguiente paso? La respuesta a esa pregunta es reveladora, y casi siempre lo que la detiene no es algo real, es una interpretación, una proyección mental de lo que podría pasar si todo saliera mal, es decir, una ficción no verificada. Por eso, uno de los ejercicios más transformadores que Hill proponía era confrontar el miedo con hechos, no con suposiciones. Preguntarte, ¿qué es lo peor que realmente podría pasar? Y luego evaluar, ¿qué haría si eso sucediera? Lo interesante es que, al poner luz sobre el miedo, este se vuelve manejable. Al darle forma, pierde poder. En el miedo se alimenta del misterio, y la claridad lo debilita. Otro punto clave en el pensamiento de Hill es el poder del propósito definido. Una persona que tiene una razón suficientemente fuerte no se detiene ante el miedo, porque ha descubierto que su misión pesa más que su temor. El problema es que muchas personas no han definido su propósito. Viven en modo automático, trabajan por inercia, siguen caminos trazados por otros, y sin dirección, cualquier obstáculo se convierte en excusa para no seguir. Pero cuando alguien tiene claridad total sobre lo que quiere lograr y por qué, su determinación crece. Aparece una energía interna que no depende de motivación externa. Esa fuerza se llama convicción y es la base de una acción sostenida. Ahora bien, tener propósito no basta si no se desarrolla un plan. La valentía sin dirección puede volverse. Y Hill siempre hablaba de combinar deseo ardiente con organización. Al tener un plan, no elimina los miedos, pero te da un mapa. Y con un mapa en la mano, las posibilidades de avanzar aumentan. Cada paso deja de ser improvisación y se convierte en estrategia. Además, es fundamental entender que no se necesita hacer todo de una vez. La acción valiente no es sinónimo de grandes gestos. A veces, el acto más valiente es enviar un mensaje, hacer una llamada, pedir ayuda, cerrar una etapa, decir no con firmeza. Los cambios duraderos no nacen de impulsos, sino de pacuega. Decisiones repetidas con coherencia, la disciplina de actuar, incluso cuando no tienes gana. Construye un carácter que ya no se deja dominar por el miedo. Y aquí entra otro punto esencial: la gestión del diálogo interno. Lo que te dices todos los días forma el ambiente mental en el que vives. Si tu diálogo es autocrítico, lleno de reproches y dudas,
tu confianza se desgasta. Pero si lo reprogramas con afirmaciones conscientes, fortaleces tu identidad y tomas decisiones desde un lugar más sólido. En Hill lo explicaba con claridad. Tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. No se trata de repetir phrases, se trata de crear pensamientos congruentes con la persona en la que te quieres transformar. Aun cuando comienzas a actuar como alguien valiente, aunque aún no lo sientas, tu mente empieza a alinearse con esa imagen. La acción cambia, la identidad, y esa nueva identidad comienza a generar resultados diferentes. Por eso, cada elección cuenta, cada sí que das a tu crecimiento, cada no que das al miedo, cada momento en que eliges avanzar a pesar de la incertidumbre. Todos suman, porque al final no es lo que te pasa lo que define tu camino, es lo que haces con lo que te pasa. A la vida no te va a esperar, el tiempo no se detiene, y mientras tú dudas, otros ya están actuando. No necesariamente porque sepan más, sino porque eligieron dejar de obedecer al miedo. Hay oportunidades que, personas que solo cruzan tu camino una vez, momentos que, si no aprovechas, se convierten en arrepentimientos. La valentía no es un lujo, es una necesidad. En tener coraje no es para ser admirado por otros, es para poder mirarte al espejo y saber que viviste con integridad, que no te traicionaste, que honraste tus capacidades, que diste lo mejor, sin importar los resultados, porque la mayor derrota no es fallar, es nunca haberlo intentado. A la mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por exceso de temor. No es la carencia de ideas ni la ausencia de oportunidades lo que más sabotea los logros, sino la fuerza persistente y silenciosa de un enemigo que vive en el interior. El miedo disfrazado de sensatez. Este miedo no se presenta como algo que bloquea bruscamente, sino como una voz que razona, que argumenta, que te convence de que ahora no es el momento, de que deberías esperar, de que quizá no estás preparado. Esa voz es más peligrosa que cualquier obstáculo externo, porque actúa desde dentro, disfrazada de precaución, con el tono de la lógica, pero con la intención de paralizar. Napoleon Hill identificó que la mente humana tiende a autojustificar su inmovilidad. Creamos relatos internos para explicar por qué no actuamos, y esos relatos se convierten en estructuras mentales rígidas que repetimos a lo largo de los años. Así, sin darnos cuenta, construimos una identidad basada en la evasión, la acción en decimos que no hacemos algo porque no hay tiempo, dinero o apoyo, pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, lo que no hay es determinación. Es esa falta de decisión, alimentada por temores no resueltos, la que mantiene a millones de personas con sueños intactos, pero vidas inconclusas. En la valentía, según Hill, es la capacidad de actuar desde una visión clara, incluso cuando el camino está cubierto de incertidumbre. No se trata de una emoción pasajera, ni de un acto impulsivo, sino de una actitud construida con intención, alimentada por el propósito y sostenida por la disciplina. Una persona valiente no es aquella que ignora el miedo, sino quien lo reconoce, lo analiza y aún así decide avanzar. Entiende que el crecimiento nunca es cómodo, que la seguridad es muchas veces un espejismo y que las recompensas más grandes se encuentran del otro lado. Dura, pero para actuar con valentía de forma sostenida, es necesario tener claridad en los fundamentos internos. El coraje sin dirección se disuelve ante la primera dificultad. Por eso, Hill insistía en el desarrollo de un propósito definido. Cuando una persona sabe exactamente qué quiere lograr y por qué eso es importante, cualquier obstáculo se convierte en parte del camino, no en un motivo para retroceder. La mente enfocada deja de escuchar las distracciones del miedo, porque ya tiene un destino hacia el cual moverse. El propósito se convierte en el ancla que sostiene la acción, incluso en los momentos más inciertos. Ahora bien, tener un propósito fuerte no significa que el miedo desaparezca. Lo que cambia es la relación que se establece con él. En lugar de verlo como un enemigo, el valiente lo interpreta como una señal de que está saliendo de su zona conocida. El miedo se convierte entonces en un indicador de avance. Si lo sientes, significa que estás tocando los límites de tu comodidad y por tanto estás en la antesala del crecimiento. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma de actuar. Ya no se trata de evitar el miedo, sino de aprender a caminar con él sin que condicione tus pasos. Otro elemento fundamental que Hill resaltaba era la autosugestión consciente en la mente. Es como un terreno fértil, donde todo lo que se planta
germina. Si diariamente repites frases de duda, inseguridad o derrota, esas ideas echarán raíces y definirán tus acciones. Pero si eliges, con firmeza, alimentar tu mente con pensamientos de confianza, éxito y determinación, poco a poco ese nuevo lenguaje mental se convierte en una identidad renovada. No se trata de repetir frases sin sentido, sino de internalizar mensajes que te conecten con tu versión más decidida y valiente. La autosugestión no es una técnica mística, sino una herramienta poderosa de programación mental. En ese sentido, es crucial también observar el tipo de entorno que estás permitiendo, las personas con las que te relacionas, los contenidos que consumes, las conversaciones que mantienes. Todo eso moldea tu estado interno. Si te rodeas de quienes justifican su estancamiento, pronto adoptarás la misma narrativa. Pero si eliges estar cerca de quienes actúan, avanzan y se responsabilizan por su destino, tu mente se adaptará a ese nuevo estándar. Y él afirmaba que uno se convierte en el reflejo de las 5 personas con las que más comparte tiempo. Por tanto, si quieres desarrollar coraje, necesitas estar en ambientes donde el miedo no es excusa, sino señal de acción. Además, hay una verdad ineludible: a nadie actuará por ti, nadie vivirá tu vida, ni resolverá tus conflictos, ni tomará las decisiones que solo tú puedes enfrentar. La valentía es un camino personal, y aunque puedes inspirarte en otros, imitar estrategias o aprender de historias, al final del día serás tú quien deba levantarse, mirar al miedo a los ojos y decirle que no decidirá más por ti. Esa es una decisión radical, uncoaching, que redefine tu manera de caminar por la vida. Desde ese punto ya no hay vuelta atrás. O eliges avanzar, o eliges seguir en el mismo lugar. Pero aquí viene una paradoja poderosa. El miedo se reduce cuando actúas, no antes, no cuando todo esté claro, no cuando sientas que estás listo. La acción es lo que desmantela la ilusión. Porque muchas veces lo que imaginabas como un monstruo resulta ser solo una sombra. Cuanto más postergas, más crece esa sombra. Pero cuando decides moverte, la luz de tu acción la disuelve. Por eso, cada paso que das, por mínimo que sea, es una victoria sobre la duda. Cada avance es un golpe directo a la voz que te decía que no podías. En definitiva, actuar con valentía no es un evento aislado, es una decisión diaria, con la determinación de no permitir que el miedo tenga la última palabra. Es elegir el camino del compromiso contigo mismo, y sobre todo, es entender que la única forma de honrar tu potencial es dejando de esperar a sentirte listo, porque ese día, quizás, nunca llegue en el miedo. Tiene una característica que lo hace especialmente peligroso: es paciente. No necesita gritar ni mostrarse con violencia, solo espera, se instala con suavidad en los rincones de la mente y empieza a tejer su red de excusas, dudas y razonamientos sutiles. Cada vez que postergas, él se fortalece. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la acción, él sonríe. Su victoria no ocurre de golpe, sino en fragmentos, en una oportunidad ignorada aquí, una conversación evitada allá, un quizás después que se repite por años, y cuando menos lo esperas, ya ha moldeado tu destino sin que lo notes. Napoleon Hill no fue indulgente al hablar sobre esto. Él sabía que el miedo, cuando no se confronta, termina por esclavizar. Por eso insistía en que nadie puede conquistar el éxito sin antes conquistar su mente. No basta con querer avanzar, no basta con tener metas claras. Si tus pensamientos están contaminados por la duda crónica, si permites que el miedo tenga espacio en tus decisiones diarias, todo intento de progreso será parcial, frágil, inestable. Porque el verdadero enemigo no está fuera, está en la narrativa que te repites todos los días sin cuestionarla, y esa narrativa suele tener un origen. A veces proviene de experiencias tempranas, de fracasos mal digeridos, de críticas que calaron hondo, de errores no perdonados. Pero lo importante no es su origen, sino la forma en que permites que siga operando. Porque aunque no puedas cambiar el pasado, puedes reescribir tu presente, puedes interrumpir el patrón, puedes, en un acto de lucidez, detenerte y declarar que esa historia ya no definirá lo que viene. Esa decisión, aunque interna, es el inicio de una transformación externa profunda, porque lo que cambia dentro, inevitablemente, cambia lo que construyes. Fuera, una de las enseñanzas más poderosas de Hill es que no existe éxito sin control emocional. Y dentro del dominio emocional, el miedo ocupa el primer lugar de lo que debe ser gestionado, no eliminado,
porque es parte de la naturaleza humana, pero sí contenido canalizado subordinado a una visión más grande. Esto requiere madurez, requiere autodominio, requiere dejar de actuar como víctima de las circunstancias, para asumir el rol de protagonista, incluso cuando no sabes cómo terminará la escena. Porque el coraje no es un acto de certeza, es un acto de elección consciente, elegir avanzar, elegir responder, elegir construir, aún con dudas. Ahora bien, hay algo que no puede ignorarse. Ser valiente tiene consecuencias. No siempre serás comprendido. Habrá quienes cuestionen tus decisiones, quienes critiquen tu determinación, quienes se sientan incómodos ante tu avance, porque la acción de uno incomoda la pasividad de otros, y eso es parte del precio. Pero Hill lo dejaba claro: quien desea destacarse debe estar dispuesto a ser malinterpretado, porque la mayoría vive desde el consenso, desde la comodidad de loop. Romper con eso exige una dosis de soledad, de firmeza, de estar dispuesto a caminar en dirección contraria al rebaño. Pero esa incomodidad trae consigo un regalo en la libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando todo es fácil. Es mantenerte fiel a tus principios cuando el miedo te empuja a retroceder. Es decir lo que piensas, hacer lo que amas, defender lo que crees, sin necesidad de aprobación. Ese estado de integridad es la recompensa más grande de la valentía, porque cuando actúas desde ahí, el miedo puede tocar a la puerta, pero ya no tiene llave para entrar. Y sin embargo, hay momentos en que el miedo vuelve a aparecer con fuerza. Días en los que las dudas regresan, en los que las fuerzas flaquean, en los que te preguntas si vale la pena. Esos momentos son cruciales, porque ahí se define quién sigue avanzando y quién se detiene. La diferencia no está en sentir más o menos miedo, sino en tener una razón más grande para continuar. Y esa razón se construye con propósito, se fortalece con visión, se sostiene con acción. Ángel enseñaba que la repetición crea hábito, y el hábito moldea el carácter. Por eso, no basta con ser valiente un día, es necesario convertir la valentía en parte de tu identidad, despertarte cada mañana y reafirmar tu compromiso con lo que quieres lograr, no desde la presión, sino desde la convicción, no desde el deber, sino desde el deseo profundo de vivir una vida que te pertenezca de verdad. Porque no hay mayor tristeza que llegar al final del camino y darte cuenta de que viviste obedeciendo miedos ajenos. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. Todos tenemos un reloj que avanza. Cada día cuenta, cada decisión que postergas, cada sueño que aplazas, cada paso que no das, se acumula. Y ese acumulado se convierte en frustración, en ansiedad, en una sensación constante de que algo falta. Pero lo que falta no es más tiempo. Lo que falta es más determinación. Porque el momento nunca será perfecto, pero tú puedes elegir serlo para ese momento en el coraje. Entonces, no es una emoción pasajera, es una práctica, una forma de estar en el mundo. Es dejar de esperar garantías y comenzar a crear realidades. Es aceptar que el miedo no desaparece, pero tú puedes crecer más que él. Es entender que cada vez que eliges actuar, aunque sea con dudas, estás diciendo: yo decido, mi camino. Y cuando haces eso de forma consistente, algo cambia dentro. Comienzas a verte distinto. Comienzas a caminar con más seguridad. Comienzas a construir con otra energía. Ya no desde la urgencia de demostrar algo, sino desde la tranquilidad de estar alineado contigo. Esa es la fuerza real. Y una vez que la experimentas, ya no puedes volver a vivir de otra manera. La mente humana, cuando no se entrena, se convierte en un campo fértil para que el miedo se instale y gobierne sin resistencia. Cada pensamiento negativo no enfrentado se transforma en un ladrillo invisible que fortalece los muros de la autolimitación. Y con el tiempo, ese muro crece tanto que impide ver más allá de la rutina, de lo conocido, de lo cómodo. Sí, se construyen vidas pequeñas con potenciales inmensos, personas llenas de ideas que nunca se convierten en proyectos, hombres y mujeres que sienten que pueden más, pero que cada día repiten lo mismo, esperando que algo cambie sin hacer lo necesario para provocar el cambio. Napoleon Hill fue enfático: la autodisciplina es el puente entre el deseo y la realización. Es fácil querer. Todos quieren más éxito, más dinero, más tiempo, más libertad, pero muy pocos están dispuestos a disciplinar su mente para sostener la acción cuando las emociones bajan, cuando el entusiasmo se apaga, cuando el miedo susurra con fuerza. Porque en esos momentos no basta con motivación, se necesita carácter.
Y el carácter no nace, se construye, se forma en cada decisión que tomas cuando nadie te está observando, en cada vez que eliges avanzar, no porque tengas ganas, sino porque decidiste que no vas a vivir dominado por tus excusas al ser valiente. Entonces, no es una condición genética ni un talento oculto, es una postura mental frente a la vida. Es mirarte al espejo y hacerte responsable. Es dejar de culpar al entorno, a la infancia, a la economía, al pasado y asumir que, aunque no controlas todo lo que ocurre fuera, sí puedes controlar lo que haces tú con lo que ocurre. Y ahí comienza tu verdadera libertad. Cuando dejas de esperar condiciones ideales y comienzas a construir con lo que tienes, desde donde estás, con la certeza de que si persistes, vas a avanzar. Pero aquí entra una paradoja poderosa: en cuanto más actúas, más miedo puedes sentir, porque cuanto más alto apuntas, más arriesgas. Cuando tus decisiones ya no afectan solo tus ingresos, sino también tu propósito, tus relaciones, tu visión de vida, el miedo muta, se vuelve más sofisticado, a más sutil. Aparece como perfeccionismo, como análisis interminable, como necesidad de validación externa. Por eso, en los niveles más altos de crecimiento, la batalla interna es más exigente. No porque el miedo se haya fortalecido, sino porque ahora tú juegas en una liga distinta. Y ese nuevo nivel exige una mente más afilada, una voluntad más firme, una fe más sólida en ti mismo. Hill insistía en que la fe no es un concepto religioso, sino una energía mental que tú cultivas a través del pensamiento dirigido a sí. Todos los días alimentas tu mente con ideas de capacidad, de logro, de progreso. Inevitablemente comenzarás a actuar desde ese lugar, no porque no tengas miedo, sino porque has creado dentro de ti una visión más fuerte que el temor. Esa visión se vuelve tu guía. Cuando todo a tu alrededor es incierto, cuando los resultados tardan, cuando las críticas aparecen, cuando el cansancio se acumula. La visión es la que te recuerda por qué empezaste, la que te sostiene cuando tus emociones flaquean. Y es aquí donde muchas personas abandonan, no porque no puedan lograrlo, sino porque no cultivaron dentro de sí una estructura emocional lo suficientemente fuerte para sostener el proceso. Querían el resultado, pero no estaban dispuestos a pasar por la incomodidad de transformarse. Y la transformación, como enseñaba Hill, es siempre un proceso incómodo, porque te obliga a abandonar versiones de ti mismo que ya no sirven. Te exige soltar viejas creencias, te fuerza a redefinir tu círculo, a romper rutinas, a decir no, donde antes callabas. Y todo eso genera resistencia, pero es esa resistencia la que forja la nueva identidad, la versión tuya que no se doblega ante el miedo, sino que lo convierte en combustible para actuar. Y para mantener esa fortaleza interna, debes entrenar el músculo de la decisión rápida. Una de las cualidades más notables de las personas exitosas estudiadas por Hill era su capacidad de decidir sin demoras innecesarias. No porque fueran impulsivos, sino porque confiaban en su criterio, en su preparación, en su visión. Sabían que la indecisión prolongada es el alimento del miedo, que cuando dudas demasiado, abres espacio para que los y sí tomen el control, y esos y sí son asesinos de proyectos, relaciones, ideas, oportunidades. Pues aprender a decidir con convicción, aún sin tener todas las certezas, es una herramienta poderosa de liberación mental. Además, entender que no necesitas permiso para avanzar es otro acto de valentía. Muchos esperan una señal, una validación, una luz verde que venga de afuera, pero la verdad es que no necesitas que nadie te diga que puedes. Tú decides tu camino, tú estableces tu ritmo, tú defines lo que es posible para ti. La verdad no es esperar una oportunidad, es crearla. No es pedir aprobación, es actuar con integridad. No es evitar el juicio ajeno, es avanzar con la mirada puesta en el propósito, no en las opiniones en sí. En el proceso vas a fallar, vas a tener momentos de frustración, de retroceso, de cansancio. Pero fallar no significa fracasar. Fracasar es renunciar. Fallar es parte del aprendizaje. Cada error te enseña, cada caída te fortalece, cada obstáculo te entrena. Si eliges ver cada desafío como una herramienta de evolución, entonces el miedo pierde su poder, porque ya no es algo que debes evitar, sino una parte del camino que eliges abrazar con humildad, con resiliencia, con la certeza de que estás creciendo en cada paso.
en última instancia. Actuar con valentía es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: merezco vivir una vida auténtica. Es salir del piloto automático. Es dejar de vivir para complacer, para encajar, para no incomodar. Es tomar el timón de tu vida con ambas manos y avanzar, aun con el viento en contra, porque no viniste a sobrevivir. Viniste a transformar, a influir, a construir una realidad que te honre. Y para eso, no necesitas eliminar el miedo, solo necesitas dejar de obedecerlo. A la verdadera revolución comienza en silencio. No necesita aplausos ni escenarios. Empieza en la mente de una persona común que, de pronto, decide no vivir más bajo el dominio del miedo. Ese momento de lucidez, de rebeldía interna, marca un antes y un después. Es el instante en que alguien deja de ser esclavo de sus excusas y comienza a convertirse en creador consciente de su camino. Napoleon Hill lo describía con claridad: el pensamiento dirigido con propósito es la herramienta más poderosa jamás entregada al ser humano, porque quien domina su mente, domina su destino, pero ese dominio no ocurre por casualidad. Requiere una decisión deliberada de asumir responsabilidad total por la propia vida. Y eso no es fácil, porque responsabilizarse de todo lo que ocurre, sin excusas, sin culpas externas, sin justificaciones automáticas, es incómodo. Significa dejar de señalar a otros. Significa aceptar que si no estás donde quieres, es porque no has hecho lo que se requiere. Que si los resultados no llegan, es porque hay algo que debes cambiar, ajustar, soltar o aprender. Is anecdote, madurez brutal, pero profundamente liberador. Porque en el mismo instante en que asumes toda la responsabilidad, recuperas todo el poder. Y es precisamente el poder personal lo que el miedo intenta robar. No lo hace de forma agresiva, sino lenta, casi imperceptible. Te convence de que no puedes, de que no sabes, de que no mereces. Te hace mirar al pasado con culpa y al futuro con ansia. Te encierra en una constante comparación con otros, alimentando la idea de que ya es tarde, de que estás atrás, de que otros tienen algo que tú no. Así, el miedo va drenando tu energía, tu visión, tu confianza, hasta que sin darte cuenta, te resignas ante, acostumbras, te conformas pero la resignación es la peor forma de rendición, porque no parece rendición. Se disfraza de madurez, de realismo, de sensatez. Es el momento en que una persona deja de luchar por lo que quiere y empieza a inventar razones para quedarse donde está. Hill lo llamaba muerte en vida, porque el cuerpo sigue funcionando, pero el alma se apaga. Y cuando eso ocurre, no hay éxito exterior que compense el vacío interior. Por eso, la valentía auténtica comienza con una decisión, la decisión de despertar, de volver a mirar tus sueños con seriedad, de recordar quién eras antes de que el miedo tomara el control, de preguntarte qué parte de ti dejaste de escuchar, porque dentro de ti sigue habiendo una voz que sabe lo que quieres, que recuerda tu visión, que no ha olvidado tu potencial. Esa voz se ha vuelto más baja con el tiempo, pero no ha desaparecido. Solo espera que le des espacio, aunque le abras camino, que la eliges, aunque sea con dudas. Porque no necesitas tener todo claro para empezar. Solo necesitas el coraje de no traicionarte una vez más, y es allí donde entra la fuerza de la intención. Hill enseñaba que los grandes logros no vienen de momentos esporádicos de motivación, sino de una voluntad firme, sostenida a lo largo del tiempo. Una intención clara, repetida con disciplina, se convierte en dirección. Y la dirección, sostenida, con acción diaria, inevitablemente genera resultados, pero esa acción debe nacer desde dentro. No puede depender de factores externos, porque si solo actúas cuando todo está bien, cuando estás de buen humor o cuando otros te empujan, entonces sigues siendo esclavo de las circunstancias. La verdadera libertad es actuar porque lo decidiste, sin importar lo que ocurra, fueran ahora bien. La acción por sí sola no basta si no está alineada con una visión superior. Mucha gente actúa pero sin claridad, sin enfoque, sin profundidad. Trabajan mucho, pero avanzan poco. Se cansan, pero no progresan, porque el esfuerzo sin dirección solo genera desgaste. Por eso, Hill insistía en la importancia de visualizar con precisión lo que deseas, no solo imaginarlo, sino sentirlo como si ya fuera real. Habitar esa visión todos los días, hasta que se vuelva parte de tu identidad. Porque una vez que lo ves con claridad, tu mente comienza a trabajar para construirlo. Y cuando tu mente y tus acciones están alineadas con esa visión,
el miedo pierde relevancia, porque tu foco ya no está en lo que temes, sino en lo que deseas crear. Y aquí surge una verdad ineludible: nadie te va a salvar. Nadie llegará a rescatarte del miedo. Nadie hará el trabajo interno por ti. Puedes tener mentores, libros, herramientas, guías, pero al final, eres tú quien debe levantarse cada día y elegir el coraje por encima de la comodidad. Y esa, repetida a diario, es la que marca la diferencia, porque cada día puedes volver a caer en patrones antiguos o puedes reforzar tu nueva identidad. No se trata de ser perfecto, sino de ser consistente, de seguir avanzando, aun cuando tropieces, de levantarte con más fuerza cada vez que el miedo intente detenerte. Y en ese proceso, el silencio será tu aliado, porque en el silencio se escucha la voz interna, se aclara, la mente se define el rumbo. Muchas veces, el ruido exterior confunde, distrae, dispersa, pero cuando te detienes, cuando te conectas contigo, cuando cierras los ojos y respiras profundamente, recuperas el centro, y desde ese lugar, las decisiones se vuelven más limpias, más coherentes, más valientes. Angel hablaba de la quinta esencia del éxito como la capacidad de controlar los propios pensamientos, y ese control se logra con práctica diaria. No basta con saberlo, debes entrenarlo, observar tus pensamientos, cuestionar tus historias, cambiar tu lenguaje interno, crear afirmaciones poderosas, visualizar resultados positivos, proteger tu energía, alimentar tu mente con contenido que eleve tu visión. Todo eso, repetido con intención, reconfigura tu mente. Y una mente reconfigurada ya no responde al miedo de la misma forma. Puck ahora tiene nuevas referencias, a nuevas estructuras, nueva dirección, y con esa nueva mente comienzas a actuar diferente. Ya no desde la reacción, sino desde la elección. Ya no desde la urgencia, sino desde la estrategia. Ya no desde el miedo a perder, sino desde el deseo de contribuir, de construir, de crecer. Y cuando actúas así, el entorno también cambia, porque tu energía cambia, tu lenguaje cambia, tus decisiones cambian, y todo lo que está fuera comienza a alinearse con lo que está dentro. Eso es lo que Gil entendía como la verdadera autosuficiencia mental, al ser capaz de sostener tu visión, tu energía y tu acción sin depender del aplauso, del resultado inmediato o del reconocimiento externo. Ser capaz de actuar por convicción, de hablar con integridad, de crear desde el propósito. Y es la cumbre del coraje personal. No un acto heroico esporádico, sino una vida construida desde la coherencia interna, desde la conexión con tu propósito más alto. Y cuando vives así, el miedo ya no desaparece, pero deja de tener poder, porque tú has crecido más que él. Existen momentos en la vida donde el silencio interior se vuelve ensordecedor. Momentos donde, aún sin decirlo, sabes que has postergado demasiado, que has dejado pasar oportunidades por miedo, que sabes lo que debes hacer, pero algo dentro de ti sigue buscando razones para no moverse. Es en esos espacios de honestidad profunda donde ocurre la primera chispa del cambio, porque solo cuando reconoces sin máscaras que has vivido por debajo de tu potencial, puedes comenzar a elegir algo distinto. Y esa elección, por pequeña que sea, marca el inicio de una vida distinta. Napoleon Hill no hablaba de motivación momentánea, sino de reestructuración mental. No basta con desear ser valiente. Debes construir una mente que responda con firmeza cuando aparezca la duda. Una mente entrenada para sostener decisiones valientes, incluso en medio de la incertidumbre. Porque el miedo, cuando se instala sin resistencia, genera inercia. Y la inercia es la gran enemiga del progreso. Puedes tener ideas brillantes, talento inmenso, contactos valiosos, pero si estás estancado por dentro, nada de eso se convierte en resultados. A la valentía auténtica comienza cuando te comprometes con tu verdad. Incluso si eso incomoda, incluso si te deja solo, incluso si implica soltar estructuras que antes te daban seguridad. Porque vivir alineado con tu propósito no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador. Y con cada decisión que tomas desde ese lugar, recuperas partes de ti que habías adormecido. Empiezas a recordar que fuiste creado para algo más grande que sobrevivir a la rutina, que estás aquí no para encajar, sino para transformar. Y para transformar, debes actuar no desde la perfección, sino desde la integridad, desde la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa congruencia interna es el mayor acto de valentía, porque muchas veces sabrás que tienes que decir que no
aunque eso implique decepcionar. Tendrás que arriesgar, aunque no haya garantías. Tendrás que dejar atrás lo cómodo para avanzar hacia lo incierto. Pero al hacerlo, cada paso deja de ser solo un movimiento, Han, se convierte en declaración. Cada acción se transforma en una afirmación de identidad. Ya no eres alguien que huye del miedo. Eres alguien que lo enfrenta con los ojos abiertos. Anhil decía que el deseo ardiente, cuando se acompaña de decisión, fe y persistencia, se convierte en poder. Y ese poder se construye día tras día en lo invisible. No en los grandes eventos, sino en lo que haces cuando nadie te observa. En lo que decides cuando nadie te exige. En cómo respondes cuando todo parece ir en contra. Porque el coraje no se mide en los discursos, sino en la constancia, en seguir avanzando, incluso cuando el reconocimiento aún no llega, en ser fiel a tu visión. Incluso cuando nadie más la entiende, muchos esperan sentirse seguros para empezar. Pero esa seguridad nunca llega de antemano. Llega después, como consecuencia de haber actuado, porque el acto de moverte, de arriesgarte, de decidir, reconfigura tu mente, envía señales a tu subconsciente de que tú estás al mando. Y ese mensaje, repetido con consistencia, cambia tu identidad. No importa de dónde vienes, ni cuántas veces caíste, lo que importa es qué haces con lo que queda, que eliges construir con lo que tienes hoy. Porque la diferencia entre quien logra y quien queda a mitad de camino no está en las circunstancias, sino en la disposición interna de resistir, avanzar y nunca rendirse. Sí, el miedo seguirá apareciendo, no como enemigo, sino como recordatorio, porque el miedo bien entendido es señal de crecimiento. Si lo sientes, es porque estás saliendo del molde, tocando tus límites, empujando tu zona segura. La clave está en no interpretarlo como obstáculo, sino como indicio de que estás en el camino correcto. Porque nadie crece en terreno cómodo. El progreso ocurre donde la incomodidad se vuelve maestra, donde eliges aprender del error, fortalecerte con la caída y volver a levantarte con la mirada más firme que antes. Y en ese camino descubrirás algo esencial. No necesitas tenerlo todo resuelto para impactar. Puedes comenzar desde donde estás, con lo que sabes, con lo que tienes. La acción imperfecta es infinitamente superior a la espera perfecta. Eliges avanzar. Tu mundo interno se alinea con tu propósito. Se activa una energía nueva, una fuerza que no se ve, pero se siente. Comienzas a vibrar con otra frecuencia. Y desde ahí, atraes, decides, influyes. No porque todo esté bajo control, sino porque tú has elegido dejar de vivir dominado por lo que temes. Esa es la esencia de la valentía según Hill. Actuar con propósito, aun cuando el miedo grite. Persistir con fe, aun cuando el entorno dude. Construir con paciencia, aun cuando los resultados tarden. Porque el coraje no elimina el temor. Lo supera. Llega un momento en la vida en que mirar hacia atrás ya no es opción. Has recorrido demasiado para rendirte y aún no has llegado tan lejos como podrías. Ese punto intermedio entre lo que fuiste y lo que puede ser es el campo donde se decide todo. Es ahí donde aparece el verdadero conflicto, en quedarte con lo que conoces o atreverte a convertirte en quien estás llamado a ser. La mayoría titubea. Muchos dan vueltas en círculo, pero unos pocos deciden actuar con valentía, no porque tengan garantías, no porque tengan certeza absoluta, no porque no sientan miedo. Lo hacen porque entendieron algo esencial. La vida no espera. Si tú no decides, alguien más lo hará por ti. Si no avanzas, te estancas. Y si te estancas, retrocedes. Porque el mundo sigue. Porque el tiempo no se detiene. Porque tus sueños, si no los ejecutas, se marchitan. Napoleon Hill dejó un legado que no es solo conocimiento, es urgencia. Debes actuar, debes decidir, debes responsabilizarte completamente de tu destino. No puedes seguir esperando el momento ideal, la inspiración perfecta, el consejo definitivo. El camino se hace caminando, no planeando eternamente. Y la acción es el filtro que separa al soñador del realizador. En cada vez que elijas el coraje sobre la duda, te acercas. Cada vez que eliges hablar cuando antes callabas, te fortalizas. Cada vez que tomas una decisión incómoda pero necesaria, transformas tu historia. Porque no es un gran salto el que cambia todo. Son las pequeñas decisiones valientes que repites cada día. Son esos gestos, muchas veces invisibles para los demás, los que definen tu nueva vida. Pero no puedes hacerlo solo desde la fuerza. Necesitas claridad. Y la claridad no llega de golpe.
llega cuando comienzas a moverte. Porque la acción te da perspectiva, te permite corregir, te enseña. No necesitas saber el paso número 10, solo necesitas tener la convicción suficiente para dar el primer. Lo demás se revela en el camino, en la mente. Cuando está alineada con el propósito, se vuelve aliada. Pero si está dominada por el miedo, se convierte en la peor saboteadora. Por eso cada día debes alimentarla con dirección, con visión, con pensamientos que eleven tu estándar. Debes construir dentro de ti un sistema que funcione incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando los resultados tardan, incluso cuando nadie cree en ti, porque llegará el día en que el miedo vuelva a aparecer. Y si no tienes estructuras mentales sólidas, caerás en el mismo ciclo. Pero si has decidido vivir desde la conciencia, recordarás que cada miedo enfrentado te acerca a tu mejor versión, que cada reto contiene una lección, que cada momento de duda es una oportunidad de reforzar tu visión, y en esa práctica constante de actuar con valentía te conviertes. Ya no eres solo alguien que quiere, eres alguien que hace, alguien que construye, alguien que inspira, no porque lo diga, sino porque lo vive, porque sus decisiones son coherentes con sus principios, porque elige avanzar con propósito. Aún en medio de la incertidumbre, esa es la cima de la libertad. A decidir tu camino sin necesidad de permiso. Ser dueño de tus días, ser fiel a tu visión. Ser valiente, no por impulso, sino por elección. Si llegaste hasta aquí, si dentro de ti hay una voz que se ha despertado, entonces es momento de actuar. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, porque si esperas a no sentir miedo, esperarás toda la vida. Pero si decides avanzar con el miedo a tu lado, descubrirás que siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. El miedo ya no tendrá el poder de paralizarte, porque tú has elegido otra cosa: actuar, crecer, vivir con propósitos. Si este mensaje te inspiró, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos los principios que transforman vidas. Dale like al video si resonó contigo y déjame en los comentarios una reflexión personal o una experiencia donde hayas elegido actuar con valentía, aunque sentías miedo. Tu historia puede motivar a otros a dar ese primer paso.